Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva con Salvador Guerrero y con Aurora Gómez Galvarriato para hablar del tema de los archivos y de la Ley General de Archivos. Pero a ver, Aurora, quizá lo primero, para acercar el tema al público, a quienes no somos expertos en la materia, ¿qué es un archivo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de archivos? Bueno, pues, digamos, en general podríamos decir que es un espacio donde se guardan documentos organizados, ¿no? que tuvieron un propósito, en particular me refiero a los archivos históricos, y que ya esa función que tuvieron, pues ya, digamos, pasó, ¿no? Pero siguen considerándose relevantes para, pues ahora sí que conocer nuestro pasado, entender el presente, por lo tanto estos espacios son de acceso público, son como una biblioteca en la que en vez de haber libros, hay documentos, ¿no? Que generalmente están organizados en fondos, en series, dependiendo de, ahora sí como, pues de dónde, qué institución los produjo, o también puede ser el archivo de una persona, ¿no? que se guarda en ese espacio. A lo largo de una vida. Exactamente. Y bueno, esos son los archivos históricos y son a los que, digamos, el público en general, todos tenemos acceso. Hay un archivo general de la Nación, Cierto, donde, bueno, viene desde el periodo virreinal, donde se ha recuperado, donde se recopila, organiza la información, pues, del gobierno desde el periodo colonial. Pero también todos tenemos un archivo, tenemos archivos en casa donde guardamos los documentos más importantes que pues ahora sí que tenemos a lo largo de nuestra vida: el acta de nacimiento, claro, nuestro certificado de primaria, declaraciones de impuestos. Exactamente. Entonces, digamos que lo mismo es para las instituciones, ¿no? Sobre todo, en general, las empresas también, pero las instituciones de gobierno, el archivo es particularmente importante porque es lo que permite al ciudadano tener acceso a esa información, digamos, para conocer lo que están haciendo y también poder generar una rendición de cuentas. Entonces tenemos, digamos, muchos tipos de archivo. Ahora vamos a regresar y te voy a preguntar a ti cómo deben estar organizados los archivos para que ese acceso a la información sea posible. Pero primero te quiero preguntar a ti, Salvador, ¿a quién le puede interesar tener acceso a la información que está en los archivos? En este caso, no de las personas físicas, que pueden haber razones también para querer acceder, sino sobre todo a los archivos públicos. Sí, exacto. Bueno, en principio hay una gama enorme de archivos, ¿no? Que puede incluso ser archivos no solamente documentales, ¿no? Sino también archivos, por ejemplo, de videos, ¿no? de fotografías, de archivos música. Gráficos, exacto, hay una gran variedad. Por lo tanto, el interés puede ser tan diverso como tantos archivos haya, ¿no? Pero bueno, dentro de los mismos, evidentemente, los que guardan información relacionada con las funciones públicas nos incumbe a todos, ¿no? A todos, porque no solamente porque estemos involucrados a lo mejor en la defensa de un caso, ¿no? Como abogados, o a lo mejor en el estudio de algún periodo histórico. Escribir un libro, por ejemplo. Sino en general, pues nos interesa conocer, por ejemplo, cómo se han gastado los recursos públicos, ¿no? Nos interesa saber cómo lleva la contabilidad del Estado. Entonces, digamos, dentro de los mismos archivos públicos, existen ciertos archivos que son de interés público, ¿no? De interés para cualquier ciudadano, pero también hay otros tipos de archivos que a lo mejor pueden ser los archivos especializados, ¿no? Los archivos para los artistas, para los investigadores, que a lo mejor no guardan una relevancia de importancia más general, exacto, más amplia, pero que para un nicho de gente pueden ser muy relevantes. Totalmente. Ahora, te decía, no sé, Aurora, pues para esto ya entendí que hay distintos tipos de archivos, aún dentro de los archivos públicos, pero me imagino que para facilitar su acceso
las autoridades deben o deberían estar obligadas a organizar la información de una determinada manera. ¿Es así? Y si fuera el caso, ¿cómo sería esa organización? Sí, pues debe ser de una forma homogénea. Ok, primer digamos dato. que para que realmente sea posible, ahora sí que acceder a ella. O sea, debe de haber una forma de organizar general. Exactamente. Okay. Y bueno, esto es lo que estudian los archivistas y también sus lineamientos básicos deben de estar en estas leyes de archivos. Y bueno, ahora que tenemos también mucha de nuestra información de forma electrónica, pues también en estas reglas está cómo organizar la información electrónica, porque en realidad un archivo podríamos decir que es información organizada para poder acceder a ella, ya sea digital o físicamente. Y entonces, realmente en la medida en que en el mundo cada vez tenemos más información, ¿no? Vivimos en la era de la información, cada vez es más importante el que la información esté debidamente organizada con ciertos criterios para que en un momento dado podamos acceder a ella y también para saber qué de esa información preservamos y qué de esa información eliminamos, ¿no? Porque realmente para que sea útil, la información tiene que poderse localizar lo que queremos, ¿no? Ok, entonces nos dice Aurora, a ver, debe de ser clasificada, debe de estar bien ordenada y debe ser también seleccionada, porque de alguna manera me decías cuál debemos conservar y cuál podemos desechar. Ahora, de la que se conserva, Salvador, ¿toda la información conservada es accesible para todos? Por desgracia, no. Por desgracia, no. Pero debería serlo. A ver, explícanos un poco ese por desgracia, no. Por desgracia, no. Tampoco quiero ser muy técnico pero una explicación, a ver. En cómo se accede a este tipo de archivos, pero efectivamente hay alguna información que ya no es necesaria tenerla, ¿no? Algún ejemplo ahí muy obvio, los recibos de agua de una institución de hace 60 años no son relevantes para la vida pública. Okay. Pero existen otro tipo de archivos que sí son relevantes, que son importantes, sobre todo en México, que hemos tenido, digamos, una transición democrática donde podríamos destacar algunos archivos que han estado confiscados, ¿no? Clasificados. Pero los archivos públicos, ¿no? Por ley, son accesibles a todas las personas, ¿no? Sin justificar para qué. Esto es algo muy importante. O sea, cualquier persona podría pedir acceder a cualquier información. A cualquier información. Es el famoso principio de máxima publicidad. ¿No? Y sin siquiera decir para qué, ¿no? Y ni siquiera la persona tiene que vivir en México ni ser mexicana. Desde Finlandia pueden acceder a un archivo mexicano. Okay. Pero la ley de archivos tiene ahí un espacio para los archivos históricos que es un poco discrecional para la autoridad, que a través de lineamientos del propio Archivo General de la Nación se sabe cuáles son los archivos históricos y algunos pueden ser clasificados por causas de interés público, de seguridad nacional, por 50 años y en caso de, por ejemplo, que exista un dato personal que sea sensible de alguien, hasta 70 años puede quedar resguardado sin que se dé acceso a todas las personas. Y únicamente para aquellos investigadores que estén pues acreditados ante el Archivo General de la Nación podrían acceder a esa información, ¿no? Bueno, eso me interesa mucho porque ahora hablaremos de la ley general, digamos, sobre este tema y de cuáles son sus bondades, debilidades, fortalezas y de estos aspectos polémicos, si se vale clasificarlos así. Pero antes de centrar nuestra atención en eso, únicamente ya para concluir la parte, digamos, más técnica, nos dicen ambos que es importante que las instituciones realicen este ordenamiento de la información y también ya nos adelanta Salvador que hay quienes también clasifican de alguna forma esta información. Bueno, ¿quiénes son esos funcionarios? Lo que quiero preguntar es, ¿todas las dependencias de todo el país, de todos los órdenes de gobierno, deben de contar con una oficina especializada en materia archivística? Pues sí. Sí. Sí, en realidad hasta ahora solo hay una ley federal de archivos y luego hay algunas leyes estatales. Pero en realidad, efectivamente, digamos incluso a nivel municipal, a nivel una jefatura de departamento, pues
en realidad no una persona especializada, ya a un nivel de un municipio, por ejemplo, sí, de una dirección general, de cualquier asunto, realmente lo que necesita es que haya personas que muchas veces son pues las secretarias, que son determinados empleados de esas oficinas, sí tengan conocimiento de archivos, porque es realmente lo único que posibilita el que en todas las oficinas se organice la información de forma que más adelante se pueda localizar, que se sepa qué se tiene que conservar y qué no, etcétera. Y bueno, en cuanto a cuál es la información a la que podemos tener acceso, pues en realidad hay un asunto muy importante, y es que, por ejemplo, en los archivos generales de los Estados Unidos, su lema es: la democracia está en los archivos. Anda, bonita cosa. O sea, realmente, ¿de qué depende eso? Del grado de democracia que tienes en tu país. Entre más democrático un país, mayor accesibilidad a la información. Exactamente. Okay. Entonces, realmente podríamos hacer una clasificación de países así con el índice de democracia, y de esa misma manera veríamos qué tan organizados están sus archivos y qué tanto acceso a ellos tienen los ciudadanos. Importantísimo. Esto nos lleva entonces a que el tema de los archivos, que parecería una cuestión de un espacio físico para guardar documentos, en realidad está vinculado con una agenda más amplia. Nos dice Aurora, directamente con la agenda democrática. Yo tengo ahí más o menos en mente que la conexión se da a través de la famosa agenda de transparencia, la famosa agenda de acceso a la información, que está vinculada, pero no es igual, y la agenda también de datos personales a los que ya aludía Salvador. ¿Nos ayudaría a saber cuál es la conexión del tema de los archivos con estas tres grandes cajoneras temáticas? Claro, y para ello no es coincidencia que en la reforma constitucional de 2014, en materia de transparencia, se hayan tocado los tres temas: archivos, protección de datos personales y acceso a la información. Okay. Entonces, tener una ley de archivos buena es la base mínima para tratar de garantizar el acceso a la información de manera ¿Ese oportuna es el piso de todo lo demás? Totalmente. A ver, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo muy sencillo de la vida diaria en materia de transparencia. Un ciudadano solicita acceso a la información pública en el gobierno. Pienso una averiguación previa, ¿no? Pienso en el registro documental, por ejemplo, de cuánto gana Pemex cada año. Y cuando llega a la dependencia hace esto, es decir, revisa nada más en el archivo que le llaman archivo de trámite, el archivo que tienen en el uso cotidiano, dicen, no lo encontramos. Entonces, no es que exista una mala fe o un dolo de parte del Estado para ocultar información, sino que simplemente no la tiene organizada, ¿no? No existe un buen catálogo donde sepan en dónde buscar determinada información y podérsela entregar al ciudadano. Entonces, es un piso mínimo, mínimo para saber, porque ha llegado a suceder muchas ocasiones que se solicita una información a una dependencia, dice que no la tiene, se hace todo el procedimiento de la ley para decir, miren, sí, no existe, y después aparece 1 o 2 años después cuando ven que efectivamente revisaron esos archivos. Estaba en otro lugar. Estaba en otro lugar, estaba en otra dependencia, sobre todo porque en México tenemos mucha tendencia a reorganizar las áreas, ¿no? A poner una dirección general que la absorba otra, entonces los archivos muchas veces se pierden, se traspapelan, y por eso no hay una calidad en el derecho de acceso a la información, ¿no? Por eso es un piso mínimo para ahora sí ya empezar a ver el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Ok, me parece muy interesante, digamos, porque nos ayuda a ver cuál es la trascendencia del tema. Nos ayuda a ver que es un tema que trasciende, digamos, la cuestión meramente historiográfica o anecdótica, sino que no es que no sean relevantes, pero que en realidad tiene utilidad para nuestra vida cotidiana en democracia. ¿Algún comentario sobre esto, Aurora? No se preocupen, vamos a dedicar todo el segundo bloque al tema de la ley general, pero sobre esta vinculación que tú misma traías entre archivística y democracia. Sí, mira, la verdad es que ahora sí que la transparencia es transparencia. ¿De qué es transparencia? Una información pues de lo que está haciendo el gobierno. Y para mí, en realidad, no es un tema únicamente de que, bueno, los archivos están desorganizados y pues qué mal que estén desorganizados. Para mí es que realmente si se le diera la verdadera importancia
a tener un gobierno transparente en los que los ciudadanos realmente estén viendo qué es lo que se está haciendo en ese gobierno, pues habría un mayor interés porque esa información esté bien organizada. Y lo contrario también ocurre. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, ¿no? Cuando había problemas de que si el gobernador había cometido fraudes, pues casualmente una camioneta que iba cargada de los documentos de archivo de las cuestiones financieras del gobierno estatal choca y se incendia, ¿no? O en el estado de Sonora, en Hermosillo, casualmente el archivo de la Secretaría el archivo de concentración de la Secretaría de Hacienda pues se incendió y bueno, tristemente junto estaba la guardería en la que murieron tantos niños, pero esas cosas no pasan por azar. Tienen que ver con un propósito de que uno puede alabar a la transparencia y demás, claro, pero al mismo tiempo no tener la información organizada, y si destruirla. la información no existe, no hay transparencia posible. No, me parece muy claro y les agradezco además mucho que nos lleven ejemplos concretos, porque nos ayuda a quienes no somos especialistas a visualizar en dónde se encuentra la miga práctica del tema de los archivos y de lo que hablaremos ahora en unos minutos. La ley general que está, digamos, en el ambiente legislativo y en la discusión pública de estos días, fortalezas y debilidades. Pero antes vamos a un corte. Esto es Observatorio. Estamos hablando de archivos, pero ojo, de archivos vinculados con transparencia, con acceso a la información, con datos personales, es decir, con la democracia mexicana. Regresamos.